Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Elías Badalasi y bueno, por si no me conoces te cuento que soy abogado, escritor, conferencista, autor de uno de los libros que estás viendo apoyado ahí atrás, Poder de lo Alto, que es el último que escribí, y bueno, colaborador de otros libros. Casualmente estamos planeando colaborar en escribir con el autor de este hermoso libro que es Cuando salvar vidas se convirtió en delito, Damián Torres, escritor para Buena Data, y abogado del doctor Leandro Rodríguez Lastra. Casualmente, Leandro Rodríguez Lastra es quien nos escribió el prólogo a quienes escribimos El Nuevo Genocidio, mi primer libro, mi primera participación en lo que fue un libro. En relación a eso, quiero mostrarte un video que estuvo circulando muy recientemente sobre mi participación en el Fórum Global Argentina, el cual se transmitió para Miami y para otras partes del mundo, como Radio Vaticano y demás, en donde se me permitió disertar para hablar respecto de la objeción de conciencia como una cuestión social. Ese fue el título. Yo ahí lo que hago es explayar un poco qué es la objeción de conciencia en sí y cómo se debe utilizar. Y bueno, quiero traerte el regalo de poder ver mi participación en ese foro. Si vos querés ver, por supuesto, el foro completo, podés hacerlo en la página del conductor, del moderador del foro, que es el periodista Sergio Solón, en su página web y en su canal de YouTube podés verlo completo. Yo lo que te voy a mostrar es mi participación solamente, que fue una disertación de 10 minutos inicial y unas conclusiones de luego otros 3 minutos. Así que bueno, sin más, te dejo para que puedas ver esto. Saludos. Bienvenidos a la 10ª edición del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, esto nació precisamente para defender la República, para defender la democracia, para defender realmente, como Dios manda, lo que está pasando en la República Argentina o lo que no debería pasar a futuro. Y por eso es que estamos muy contentos de haber realizado el Fórum Global Argentina en todas sus ediciones justamente mensuales, y también tener la posibilidad, ¿no? La posibilidad de que esto luego se transmita por TV Radio Miami y con sus asociaciones estratégicas como Radio Miami Internacional, como Radio Mercosur, también como Radio Francia Internacional, como Radio Vaticana y Radio de las Naciones Unidas. Y el agradecimiento, como siempre, a todos nuestros sponsors que hacen el esfuerzo precisamente de acompañarnos, como Finaer, la empresa líder de garantías de alquiler en la República Argentina, que ya tiene presencia en España, en Portugal, en México y en Uruguay también. En España, bueno, abre una oficina tras otras, mes por mes. Es impresionante que Madrid, que Cataluña, ¿no? Barcelona, la ciudad condal, impresionante también. También el agradecimiento, como siempre, para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad justamente de esta industria extractiva tan importante para el futuro, el presente y el futuro de la República Argentina. También para 1770 Argentina, también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, también para Radio Realpolitik y también para expresonews.com, lo que tenés que saber. Así que le recordamos a nuestros panelistas, en este caso, en esta edición, igual que la anterior, se trata de 3, justamente, les recordamos que tienen que respetar este orden, ¿no? Tenemos 2 rondas. La primera ronda es de 10 minutos, donde exponen su tema, y en el mismo orden. En la segunda ronda tienen 3 minutos cada uno para poder sacar conclusiones de su propia exposición. Ahora continuamos entonces en esta 10ª edición del Fórum Global Argentina para todo el mundo con la palabra de nuestro segundo panelista, que él es abogado, escritor, conferencista, también autor del libro Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, pero además también
es coautor de otro libro que está dando mucho que hablar aquí en la República Argentina y también en distintas nacionalidades, que es El Nuevo Genocidio. Él además es negociador, asesor legal, miembro fundador de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. Podríamos decir abogados por la verdad también. Bueno, a algunos también les gusta llamarlo de esa manera. ¿Quién nos hablará en esta ocasión de la objeción de conciencia como una herramienta social justamente para hacer valer los derechos de los ciudadanos? Tiene a partir de este instante sus 10 minutos de exposición el doctor Elías Badalassi. Bien, muchas gracias Sergio, muchas gracias al Fórum por esta oportunidad. Voy a poner un cronómetro por las dudas, así no me paso. Pero realmente muy contento por esta ocasión y bueno, a mí me tocó el tema de el concepto social, hablar de esta cuestión y el punto específico que quise tocar y detallar está vinculado con la objeción de conciencia, porque a mi criterio es algo que se puede explayar y desarrollar prácticamente en todos los ámbitos hoy en día por las leyes que están moviéndose y movilizándose en nuestro país, y dentro del punto de vista práctico puede llegar a ser muy útil para cualquier persona que lo escuche. Ahora, como también se va a reproducir en Miami, hay algunas cosas que vamos a estar explicando, que voy a estar explicando porque están centradas más en Argentina, y algún que otro punto sí voy a hacer mención a nivel global de lo que está pasando en relación a la objeción de conciencia. Para ser claro, ¿qué sería la objeción de conciencia en sí? La objeción de conciencia es una garantía constitucional, también avalada por tratados internacionales, que le permite al ciudadano hacer ejercicio de ese uso toda vez que su conciencia se ve perjudicada por una ley. Acá nos encontramos, por ejemplo, con el ejemplo mayormente, valga la redundancia, vinculado con la religión, en donde una ley te obliga a realizar algún acto que va en contra de tu fe y vos lo que haces es ejercer este derecho de objetar, de realizar este acto, aunque tengas que ir en contra de la ley. En este caso lo que se analiza es si la garantía constitucional de objeción de conciencia es superior en ese sentido dentro de una jerarquización de las normas que la propia ley. Si eso ocurre y se dan cuenta en el análisis que se realiza de que esto es así y que efectivamente la conciencia se puede ver afectada a un punto tal en el cual es más válido en cuanto a las garantías constitucionales que se respete esa conciencia a que se respete la ley, bueno, eso efectivamente puede llegar a proceder. Hay muchos ejemplos, hay muchos casos, algunos van a ser mencionados, otros no tanto, pero sí es importante que quede claro eso y que básicamente lo podemos trasladar absolutamente a cualquier ámbito. Entonces, para más o menos concluir, digamos, con lo que sería la definición, en la practicidad podemos decir que la objeción de conciencia protege el derecho subjetivo de toda persona física o jurídica a desobedecer una norma jurídica que le imponga acciones u omisiones contrarias a sus convicciones. Y esto puede ser, como dijimos, religiosas, pueden ser morales, pueden ser éticas, y que indudablemente hayan sido acreditadas. O sea, que la persona haya demostrado durante toda su vida tener ciertas convicciones y que hoy en día es indudable de que al imponérsele esta ley no las va a dejar de lado, las va a seguir respetando. En ese sentido, dentro del punto de vista de la Constitución Nacional Argentina, tenemos los tratados internacionales mencionados en el artículo 75, inciso 22, de los cuales algunos voy a hacer la mención, y estos tratados internacionales son los que receptan específicamente el derecho a la objeción de conciencia de manera clara. Ahora, sí también nuestra Constitución Nacional lo que hace es hablar, por ejemplo, de la libertad de religión o de diferentes libertades que se desarrollan entre el artículo 14 y el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es un artículo nuevo que en realidad vino a resumir una Constitución anterior y demás, y no lo logró en muchos aspectos, pero sí el 14 es el que se mantiene, donde brinda todas las diferentes libertades ciudadanas, y dentro de ellos está, bueno, la libertad de religión. Pero además, si nos vamos al artículo 33 y al 75 inciso 22 que yo hablaba, donde ellos
hacen mención, estoy hablando de los constitucionales y aquellos que trabajaron en la redacción de la Constitución, hacen mención del respeto a los pactos celebrados con potencias internacionales. Esas potencias extranjeras decidieron en un estilo de concepción general seguir estas normas y bueno, la Argentina también lo hace. Para mencionar, tenemos en primer lugar a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es una declaración para todo el continente americano, celebrada en 1948, y esta declaración sostiene que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de ningún tipo de creencia. Esto lo dice el artículo 2. Además, el artículo 3 dice que toda persona tiene derecho de profesar libremente una creencia y de manifestarla y practicarla en público y en privado. Y además, el artículo 14 dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación. Ya vamos a ir viendo de que todo esto después repercute en términos generales en, repito, la practicidad del día a día con cada ley. El artículo 14 y el 22 hablan sobre que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso y demás. Otro de las declaraciones es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que consagra que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, y específicamente marca, dentro del artículo 2.1, sin distinción de la religión. Además sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que este derecho incluye a la libertad de manifestar su religión o su creencia individual, colectivamente, tanto en público como en privado y demás. Luego, para no extenderme demasiado con este punto, hay muchos más tratados, simplemente los voy a mencionar, ya no leer en profundidad. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967 y, por ejemplo, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en Argentina se la conoce más como el Pacto de San José de Costa Rica. Dentro de ella, que es de 1969. Dentro de todos ellos tienen siempre la misma pauta, que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Ahora, en estos pocos minutos que me quedan, hasta luego llegar a las conclusiones, quiero hablar de un caso que ocurrió en Argentina en el año 2017 y que se fue desarrollando en todo el 2018 y todo el 2019, que es el caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra. Para aquellos que no conocen el caso, sobre todo en Estados Unidos, Rodríguez Lastra es un médico ginecólogo a quien se le presentó una situación de urgencia en una guardia mientras él estaba atendiendo. Una paciente ingresaba con un cuadro de, en cierta forma, intoxicación, pero no se sabía qué. Esta persona estaba embarazada. Bueno, se hicieron todos los estudios, se la trató de contener. Resulta que a esta chica le habían asesorado de que lo mejor que pudiera llegar a hacer ante ese embarazo era abortar. Entonces le dieron una pastilla que en ese momento era ilegal. Hoy en día en Argentina ya se legalizó el aborto, pero en ese momento estaba mal vista. Y bueno, una de las corrientes y asociaciones que promueven este tipo de luchas se la entregó, esta chica la tomó y eso le causó una reacción en el cuerpo tremenda, casi la mata. Termina, como dijimos, en una guardia de un hospital. ¿Qué es lo que hace el doctor Rodríguez Lastra? Él la ayuda, la contiene y la salva, pero también le aconseja de que no aborte. Directamente él le aconseja de que mejor tenga al niño y que en su oportunidad, en su momento, si quiere, que lo dé en adopción. ¿Qué es lo que finalmente ocurre? Bueno, pasa el tiempo y a este médico lo denuncian directamente por el no haber practicado el aborto, porque la chica había entrado en urgencia con haber tomado una pastilla de misoprostol para provocarlo el aborto. Entonces, como él la convenció de que haga otra cosa, lo denuncian. ¿Cómo lo denuncian? Por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ese es el marco legal por el cual le hacen una denuncia penal, por la cual hoy en día él ya está condenado y no puede ejercer en su provincia directamente su profesión. O sea, él no puede hacer uso de todo lo que estudió y demás. Estamos hablando y repitiendo que él salvó vidas. Ahora, ¿cuál fue el principal problema de este médico en donde él no pudo en cierta forma defenderse, más allá de que lo hizo de cierta forma y tuvo un abogado a quien conozco y con quien vamos a escribir un libro sobre esto?
¿Cuál fue el principal problema? Él no era objetor de conciencia. Él nunca había presentado una objeción de conciencia de decir yo por mis convicciones religiosas o por mis convicciones morales no pudiera practicar ningún aborto. Entonces, obviamente, cuando recibía a esta chica que había tomado el misoprostol, no podía promover de que se lo practicara, etc. Él no tenía ese argumento porque él nunca había sido objetor. Entonces, de ahí viene la condena, de ahí viene por un lado la condena social, pero también la condena penal y la inhabilitación de su título durante un tiempo. Ahora, cierro con esto, ya estamos en los últimos 15 segundos. Fíjense la importancia del conocimiento de los derechos, la importancia del respeto a las garantías constitucionales y la necesidad de que cada ciudadano conozca el normal y propio ejercicio de esto. La objeción de conciencia como cuestión social es muy importante. Muchas gracias. Muy bien, espectacular. Como siempre, la síntesis, la capacidad y justamente la inteligencia y el estar permanentemente estudiando cada tema para poder explicarlo de la mejor manera, y lo hace habitualmente en sus libros y también en las entrevistas de los distintos medios de comunicación. Así que muchísimas gracias, Elías. Tiene su momento, recordamos, son 3 minutos nada más, a partir de ahora para sacar conclusiones, el doctor Elías Badalassi. Bueno, muchas gracias, Sergio. También marco acá mi cronómetro. Y también quiero darle las gracias a Manuel y por supuesto a Agustín por bueno, compartir opiniones. Realmente es muy agradable. No voy a tener el tiempo, lamentablemente, sí, de hablar respecto de sus exposiciones, pero sí digo de que han sido magníficas, así que bueno, eso lo destaco y lo valoro. Pero sí me quedaron un par de cosas por mencionar y por cerrar respecto de mi exposición, y bueno, quiero aprovechar estos 2 minutos y medio más o menos que me quedan. Como bien decía Manuel, la verdad es que la objeción de conciencia se ha desarrollado en Argentina y en el mundo en muchos aspectos. Yo mencioné el caso de este médico, que él, por no haber presentado la objeción en debida forma y en debido tiempo, después tuvo consecuencias. Así que bueno, el primer punto a marcar es la importancia de conocer los derechos y de utilizarlos en el momento oportuno. Pero sabemos de que en Argentina, por ejemplo, hubieron 2 casos muy importantes relacionados con lo que es la objeción de conciencia en sí, y que han sido realmente muy importantes para comprender su magnificencia, digamos, y su extensión. Uno de los casos es el caso Portillo y otro de los casos es el caso Bamondes. El caso Portillo tiene que ver con una persona que se había negado por sus convicciones religiosas a hacer uso de lo que es el servicio militar obligatorio, que en su momento, bueno, ustedes lo conocerán mejor que yo. Ese servicio militar de uso obligatorio era para todos, y esta persona dijo: yo no lo puedo hacer porque ahí se utilizan armas. Obviamente estoy haciendo un resumen muy escueto de esto. Y él dijo: yo la verdad quiero hacer una objeción de conciencia en este sentido porque yo soy religioso y mi religión me prohíbe la utilización de armas y demás. Bueno, luego de diversos avatares jurídicos, por decirlo de esa forma, y que ha llevado mucho tiempo, finalmente la Corte falló a favor de esta persona y dijo: no podemos afectar a su conciencia en este sentido, y se le terminó dando una forma sencilla de resolverlo. Se le hizo un servicio militar alternativo, sin armas. Pero efectivamente esta persona dijo: yo no lo puedo hacer con armas, y eso es lo que finalmente se le respetó. Lo mismo ocurrió en el caso Bamondes, una persona que es testigo de Jehová, era testigo de Jehová y le tenían que hacer una transfusión de sangre para salvar su vida, y esta dijo: yo no quiero que me hagan la transfusión porque soy testigo de Jehová, hacerla afectaría mi religión. Bueno, finalmente la Corte falló también favorablemente. Como esta, sé que me quedan 10 segundos, simplemente menciono para que la gente lo sepa, hay muchas más. Está el caso Belotto, que es un caso de un juicio laboral, como para que lo tengan en cuenta. Está el caso Wisconsin versus Schroeder, que es de Estados Unidos, que tiene que ver con los Amish. Y está el caso Otto Preminger versus Austria, que esto ya estamos hablando de otro continente, de Europa. Entonces, en conclusión, la objeción de conciencia ha sido muy útil en todas las instancias que ha sido utilizada, pero es una herramienta que se tiene que utilizar. Si no se usa, no sirve. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
de esta manera damos por terminado precisamente la 10ª edición del Fórum Global Argentina, no sin antes el agradecimiento para todo mi equipo, para Alan Mineo, para Mariano Bucchieri, para Lucas Martínez, para Gustavo Nano, para Nicolás, que se agregó hace poquito nomás. Gracias, Nicolás. Ya vamos a estar compartiendo seguramente muchos foros más, así que gracias también por estar ahí. Y como siempre digo, para todos nuestros sponsors. Así que gracias a nuestros panelistas, gracias por haber estado realmente participando de esto. Así que gracias, Manuel. Gracias, Elías, y gracias, Agustín. Y como siempre decimos en muchos programas míos y que muchos me dicen incorporarlo también en el Fórum Global Argentina. Bueno, hoy lo hacemos de manera, si se quiere, tragicómica o humorística, un poquito. Decimos, yo siempre cierro todos mis programas radiales diciendo siempre la misma frase. Que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. De esta manera damos por cerrado la 10ª edición del Fórum Global Argentina. Muchísimas gracias. Bien, espero que te haya gustado el video. Por favor, no te vayas sin antes darle un like, sin suscribirte. Y te cuento que prontamente, si Dios quiere, la semana entrante, voy a comenzar una nueva sección en el canal con entrevistas a diferentes personalidades del sector Provida y otros tantos. Realmente creo que va a ser muy interesante que lo puedas ver. Y así que bueno, suscríbete, quédate, así te enterás de todas las novedades. Bueno, te mando un saludo muy grande y que Dios te bendiga.